fantasía y lo que a mí me prometían, pero nunca me cumplían. Ministerios Conexión 714 inician su programa Clamor 365, segunda de Crónicas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendiciones, gente bonita. Pues aquí estamos de nuevo en uno de nuestros programas favoritos, Clamor 365. Estamos hoy lunes a las 5 de la tarde. Saludos a nuestra gente bonita, Juárez, El Paso, Nuevo México y puntos circunvecinos. A nuestra gente bonita ahí del Valle de Juárez, Valle Bajo, Clean, Socorro, Horizon, Tornillo y puntos circunvecinos. A nuestra gente bonita aquí de los kilómetros por la Panamericana, los kilómetros por la carretera Casas Grandes. A nuestra gente bonita del Camino Real. A nuestra gente bonita de ahí de Anapra Saudita, Lomas de Poleo. A nuestros hermanos ahí de Templo y Centro de Restauración El Alfarero, donde dirigen nuestros hermanos Jorge y Verónica Fuentes, que están puestos ahí en esto de atender a los masculinos en recuperación de sus adicciones. Y pues aquí estamos echándole ganas como siempre en esto de compartir el nombre y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Saludos a nuestra gente bonita ahí de Barbacoa El Chino, que están puestotes en preparar esa sabrosura de barbacoa de cachete. Ellos están ubicados ahí por la Francisco Saravia, entre la Guadalupe Victoria y la Mariscal. Y el otro localito que está ahí por el Altamirano, en el Mercadito Solidaridad, a un ladito ahí del Esmar Altamirano. Recuerde, si usted va a recoger nada más, 1 kilito, 2 kilitos, 3 kilitos, ahí mero lo atienden inmediatamente. Y si se va a quedar ahí, pues ahí le van a ofrecer las gorditas de harina, también con su respectiva barbacoa, la tortillita de maíz o el lonches. Sabrosura. A mí me gusta más ahí en los taquitos, con su respectiva salsita roja o verde, limoncito, cilantrito, cebollita. Y como me gusta a mí con una Coca-Cola fría, pues una Coca-Cola bien fría. Y si se trata de una de manzanita también bien fría, pues ahí mero. Y si lleva los chiquitines, ahí hay agüita o juguitos para ellos. Sabrosura de barbacoa de cachete El Chino. También saludos a nuestros compas de ahí de Equipos Alfa. Equipos Alfa son unos expertos en esto de los equipos industriales para cocina, desde planchas, comales, baños marías, campanas, extractores, ductos, los clásicos trompitos para los taquitos al pastor, freidoras sencillas y dobles, mesas de trabajo sencillas o dobles. Ellos fabrican de todo. Si usted le lleva ahí un invento ahí, ellos ahí lo manufacturan de volada. Cualquier equipo que quieran de acero inoxidable o en acero del carbón, ahí mero los compas de Equipos Alfa están puestotes. Ellos están allí en la calle Libertad, en el 1878, contra esquina de la Escuela Preparatoria Hermanos Escobar. Ahí los encuentra, Colonia La Chaveña. Si quiere hacer cita para que lo atiendan mejor, háblenles al 656-659-9958. También tenemos a otros expertos por acá, por la avenida Tecnológico, Don Manija. Don Manija, también ahí la gente de Don Manija son puestotes para la reparación y compostura de sus puertas,
de sus vehículos, trocones, ven, automóviles X, sus elevadores, sus controles, sus ventanitas, manivelas, cerraduras, manejas X. Ahí le reparan la puerta totalmente. Yo veo que a veces hay unos cilindritos ahí que están maleados, ahí se lo componen, se lo arreglan o se lo cambian. Ahí tienen partes nuevas. Ellos están ahí ubicados en la avenida Tecnológico, en el 6125. Avenida Tecnológico 6125, entre la avenida El Granjero y la avenida Centeno. Ahí enfrente de la farmacia del Dr. Simi, ahí se encuentra un portón negro, ahí están los compas de Don Manija. Y si quiere hacer cita para que lo atiendan mejor, pues hábleles 656-301-8043 y 656-502-4463. Don Manija, expertos en la reparación y o compostura de sus puertas, las puertas de sus vehículos. Vamos a compartir un ratito su palabra, un ratito que es para nosotros es grande, para nosotros es maravilloso, gente bonita. Es parte de nuestra vida compartir de la palabra y compartir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues también algo maravilloso que aprendemos. En el mundo trabajábamos para la carne, para los placeres, deseos, necesidades de la carne, pero en estas cosas de Dios, del Dios verdadero, el Dios único y verdadero, pues nos da la oportunidad maravillosa de trabajar en el Espíritu. Se cumple lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, el superlibro, la Biblia, de que hay que movernos con el Espíritu porque tenemos un Espíritu, un soplo de vida que Dios nos dio, y también el Señor nos dio un alma espiritual. Yo le digo que tiene átomos eternos, porque es un alma eterna, un cuerpo espiritual eterno, el cual es el Espíritu que Dios nos dio. Le dio vida, como le dio vida a nuestro cuerpo, para que tuviera mente, vida, función de la mente y el corazón, movimiento en tu cuerpo, conciencia, y también funcionara pues nuestros órganos, y más los órganos vitales, ¿verdad? Eso es una maravilla. Y aprender, si se siente bonito vivir para las necesidades de nuestro cuerpo, para que nuestros sentidos estén bien, nuestras emociones estén bien, nuestro carácter esté bien, nuestra buena voluntad esté funcionando bien, se va a sentir mejor si nos movemos en el Espíritu del Señor, en el Espíritu Santo, el Espíritu que Él nos dio. Por eso en parte dice la Escritura en primera de Timoteo, capítulo 4, pero el Espíritu dice ciertamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tremendo, Tremendo cuando el hombre es engañado por doctrinas diferentes, por demonios. Pero como hemos dicho otras veces, el niño sabe lo bueno y lo malo. Obvio, el joven, el adulto y el anciano más. Por eso tenemos que vivir en el Espíritu y estar apercibidos
en alerta, en el espíritu, para que no van a meter, como dice por el dicho, gato por liebre, o doctrinas malignas. Pero la cosa es muy clara. Nuestro Señor Jesucristo dice que el hombre y las mujeres van a ser conocidos por sus hechos, y también muchas veces por sus dichos, por sus actitudes. Para mí es una de las palabras que el Señor me impactó y me selló, ¿verdad? Con esas palabras de que el hombre y la mujer se conocen por lo que haga, por lo que practica, por lo que hace, por sus hechos. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán aborrecerse los unos con los otros. Y hasta de no comer hasta de comer alimentos que Dios creó, también dice que lo van a engañar por ahí. Por la hipocresía de los mentirosos, dice: para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Fíjese cómo es el hombre santificado por su palabra, por la palabra de Dios y por la oración. Entonces, por eso es importante, gente bonita, seguir orando, o seguir, que es lo mismo, hablando con Dios y estar alimentándonos de la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Nos ha servido de medicina también, de ungüento para nuestro ser, y también nos va a servir, empapándonos de su palabra, nos va a servir para no conocer muerte, porque dijo el Señor Jesucristo: que guarde mi palabra, no conocerá muerte. Entonces, uno de nuestros principales objetivos de este año es estarnos limpiando, purificando, para ser renovados por el espíritu de la santidad. ¿Por qué no? Porque tarde que temprano vamos a ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, o con nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Porque no nada más vamos a encontrarnos el rostro de nuestro Señor Jesucristo, también vamos a encontrar el rostro de nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Y obvio, y qué bonito sería y será, pues qué mejor que lo encontremos ahí en su reino. Habría una posibilidad o dos, tres posibilidades: que miremos al Señor, de conocer al Señor antes de salir del planeta Tierra, como muchos lo han conocido. El detalle es: ¿qué podemos hacer para este encuentro con el rostro de nuestro Señor Jesucristo, con la persona de nuestro Señor Jesucristo? Sin alguna forma humilde, sencilla y maravillosa, pues hemos encontrado, nos ha dado la oportunidad de encontrar su palabra por más de 38 años, vivir en su palabra, vivir en su espíritu, un espíritu nuevo de parte de nuestro Dios, no el otro que esté viejo,
sino renovados en el Espíritu del Señor. Y hemos conocido también su nombre. Y eso nos va a ayudar a permanecer firmes hasta hoy y por siempre. Por eso, en esta tarde quiero compartirle algo maravilloso. Cómo es, ¿verdad?, que nos podemos mover y mantener en cierta forma nuestra conciencia firme y permanente, y reconocer que estamos respirando oxígeno de misericordia y de compasión. Tendremos y viviremos siempre esta oportunidad de estar conectados a su palabra, a su espíritu, a su nombre, para posteriormente ver el rostro de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, y perseverando en esto, pues conoceremos su reino, a donde tenemos que regresar, a donde tenemos que ir, a causa del Espíritu del Señor, del nombre del Señor y la palabra del Señor. Todo esto está escrito aquí en el super libro, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, gente bonita. Así que no hay por qué temer, sino mantenernos confiados en el Señor y estar día tras día dependiendo del Señor y de su Espíritu, y dependiendo de su eternidad. Esto es maravilloso, depender de su eternidad, aprender a depender de su eternidad. Es otro, como dice por ahí, es otro rollo espiritual, pero es maravilloso, gente bonita, cuando empiezas a sentir esa melodía de que de que te encuentras en una dimensión espiritual, celestial, divina, a causa de su nombre. Tus sentimientos son otros, obvio, porque estás en el espíritu, viviendo lo espiritual, y estás con ese deseo apasionado, intenso, de buscar el rostro del Señor, como esos niños que buscan el pecho de sus madres, a veces hasta desesperados, ciertamente, ¿verdad? Como les he dicho a los muchachos de ahí de los centros de rehabilitación o restauración, que mientras ellos se puedan mover, estén conscientes, y reconozcan que están respirando oxígeno divino de misericordia y compasión, jamás se van a volver a resbalar o caer, o a meterse o a consumir drogas, o meterse en una adicción seria, gente bonita. ¿Por qué? Porque vivir en el Espíritu del Señor, conectado al soplo de vida que Dios nos dio, vamos a tener, sin duda y sin confusión, como decía ahí, para no ser confundidos por doctrinas u hombres falsos, o confundidos por demonios, vamos a tener ese bienestar espiritual. Pero es necesario estar ahí. Yo creo que si usted y nosotros procuramos ese camino de limpieza, de pureza, para llegar a un cierto punto de la santidad, vamos a vivir esa espiritualidad en el Espíritu del Señor. Por eso es necesario que en alguna forma disfrutemos de unos de los mayores y mejores y sabrosos frutos del Espíritu Santo de Dios, desde lo que es
el amor, la generosidad o el dominio propio, la templanza, vamos a conocer las cosas del Espíritu del Señor. Pero necesitamos, hermanos y hermanas, decidir, buscar ser, porque vamos a encontrar. Y ciertamente estos encuentros que hemos tenido con su palabra, que hemos tenido con su nombre por más de 37 años, nos mantienen vivos, con cierta sanidad, con cierta buena salud, con cierto entendimiento y conocimiento divino, y esto nos ha creado un intelecto sencillamente maravilloso, profesional, como cristianos, y no nada más como hijos del Dios verdadero, no como servidores o trabajadores o adoradores del Dios único, vivo y verdadero, sino también por la decisión de haber tomado esta posición de ser hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y disfrutar estas potestades, fuerzas, potencias, poder de Dios, poder para hacer las cosas. Porque al mundo, cuando oramos en el mundo, se nos era difícil hablar del Dios verdadero, de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, hasta por temor de que la gente se burlara de ti. Pero cuando empiezas a conocer a Jesucristo, cuando empiezas a conocer su nombre, el poder, la función de su nombre y la función de su palabra, cosas diferentes pasan. He ahí el misterio de la palabra y de su nombre. Son detalles que en el Señor vamos a seguir viviendo. Se me olvidó decirle, y también quiero, antes de que prosiga un poquito, ¿verdad? Saliéndome un poquito del tema, felicitar a nuestros amigos conocidos que en semanas pasadas tuvieron campañas, retiros, campamentos, como el de Namiquipa la semana antepasada, y como el de campamento juvenil de Chequina, de ministerios de Radio TV Chequina también, y de ministerios bajo carpa, donde dirige nuestra hermana Pati Domínguez, y nuestros hermanos Isaac y Paulo Luna, y también nuestro hermano papá de los muchachos, ¿verdad? No recuerdo ahorita el nombre, pero saludos y felicidades, bendiciones, y que el Señor siga fortaleciendo sus vidas, como lo hemos dicho también para otros, que el Señor siga bendiciendo sus vidas, sus matrimonios, sus ministerios, sus familias, sus trabajos y todo su ser, toda su persona, sus niños, jóvenes, adultos y ancianos, y también pues sus ministerios de tal manera. Amén, hermanos. Y proseguimos con la palabra, ¿verdad? Y nuestra invitación también es a tener cuidado, a que tengamos cuidado de los espíritus del mal. Ya hemos hablado de espíritus de robo, destrucción, muerte, pero también hay unos que hemos a lo mejor olvidado, pero también proceden a espíritus del mal. Cuando usted se encuentra desanimado, cuando usted se encuentra un poco desgastado, desforzado, o usted se encuentra indeciso y con cierto desdén a las cosas y a las cosas de Dios, viene una dejadez en su vida que le puede llevar a un cierto trastorno
a su cuerpo, a su alma también. Me dio tanta tristeza ver ahora a uno de los muchachos que tenemos ahí en el centro de rehabilitación. Unos 17 años, 16, 17 años, bajo la dosis del medicamento, pararse y sentarse, pararse y sentarse, a causa de las drogas. Y eso causa mucho dolor como padre en nuestros corazones. Y no se diga que sabemos que de otros jóvenes, jovencitas, ya están involucrados en esa línea de robo, destrucción y muerte, sombras de destrucción, robo y muerte. Y desgraciadamente han muerto. Por curiosidad se fueron, por aventura se fueron y perdieron. Aunque, pues hay 2 que 3, ¿verdad? Familias que viven en ese círculo social maligno de las drogas o adicciones. Y hay unos, como les decía ahorita, por curiosidad y aventura se fueron de curiosos y perdieron, y fue hasta fatal esa aventura. Entonces nuestra invitación es esa, a que no, sino que siempre estemos fortalecidos. Tenemos que fortalecer nuestras almas, así como nos ejercitamos para fortalecer nuestros cuerpos, durmiendo, descansando bien, haciendo algo de ejercicio, deporte. También tenemos que fortalecer nuestras almas y tenemos ciertamente por aliado el espíritu de soplo de vida que Dios nos dio. Y en esto, y mantenernos en esto, en esta buena vida en el Espíritu del Señor, conectados al Señor y procurando mantener y mejorar nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Padre Jehová de los ejércitos por medio de su Espíritu y de su palabra, pues vamos a evitar estas cosas y vamos a tener mucho cuidado en no convertirnos en unas personas despilfarradoras de fuerza. No caer en la desmotivación, como decíamos ahorita, y ser desgarrados por espíritus del mal que van a inquietar, a incomodar la paz que tenemos dentro de nosotros. Cuesta mantener la paz del Señor en nosotros, cuesta mantener el amor de Cristo en nosotros, cuesta mantener la humildad y la mansedumbre que el Señor Jesucristo nos ha dado por estos años. Cuesta, pero aquí estamos. Tenemos que mantenernos alerta, presentes delante de la presencia de Dios. Porque si la gente se desgana, la gente se descuida, no está alerta, la gente se empieza a desfallecer, a convertirse en una persona fachosa o que se está desenmascarando sola, va a haber problemas. Va a haber problemas. Y en este caso no nada más físicos, sino también espirituales. Por eso en que la persona se convierte en una persona descarada, y más si anda despechado o despechada, y se destierra o lo destierran de la familia o de la sociedad a causa de cierta adicción, aguas. Porque cuando se descubre una persona que es drogadicta, va a haber problemas. Y más problemas si la persona no se quiere rehabilitar o restaurar. Porque eso también lo va a llevar a ser un derrochador, no nada más de energía, de su fuerza, de su músculo, de su masa física, sino que se va a adelgazar, va a perder su fuerza, no nada más externa, sino también interna.
la fuerza de su mente, la fuerza de su corazón, la fuerza de su buen carácter para hacer las cosas, y más también, peor, que pierdan la fuerza de su voluntad. Como ya lo hemos visto, lo vemos por 30 y tantos años, lo que es principalmente en los centros de rehabilitación y la gente que está en las drogas, que vemos en las calles y que sabemos muchos se mantienen en los antros, tugurios, cantinas y en las casas, hasta las casas de seguridad también hay gente que se mantienen drogadas. Entonces tenemos que tener también cuidado en no descuidarnos, porque si nos descuidamos a causa de alguna adicción, nos vamos a destrampar, eso téngalo por seguro, tarde que temprano. Y esa situación, posición o condición también, delante de Dios y delante de los demás, también nos va a llevar a ser unas personas descorazonadas. Se empiezan a ir los sentimientos del amor, de la amistad, del respeto, de amar a Dios o de amar a nuestro prójimo. Se enfría y se entristece nuestras almas y se entristecen nuestros espíritus, el espíritu que tenemos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hay un espíritu maligno de descontrol que el mismo hombre o que la misma mujer dejó entrar a su cabeza o a sus vidas. Y el vicioso, empedernido ya, la mujer, hombre, descarriados y descarados, ingobernables, necios, insensatos y soberbios, se empiezan a desesperar. Y muchos a veces quieren esconderse más en el fondo de las drogas. Y la persona también se empieza a convertir en una persona lenguona, maldiciente, valedora, perrunos, muy bravos, iracundos, enojones, irritantes, buscan problemas, se convierten en personas, unas bestias, como los cretenses, gente desalmada por el descontento que ellos mismos a veces generaron o crearon en el desvelo de sus adicciones, pasiones bajas, perversas, malignas. Se convierten en personas desperfectas o imperfectas, se despistan, se denigran, se degradan y pues prácticamente y lentamente se empiezan a desintegrar. Por eso decíamos en la mañana, tarde, que todos esos espíritus del mal deben de salir, no nada más de su persona, no nada más de su matrimonio, no nada más de su familia, sino de en toda la sociedad. Porque eso da la oportunidad al crimen, al robo, a la destrucción, a que la gente viva iracunda, pleitos, iras y contiendas. Se convierten en personas desagradables, como los sodomitas, los perversos sexuales, desenfrenados, desordenados, desnutridos, descoloridos, y caen en esa clasificación de los Walking Dead, los zombies o los grises, a causa del pecado en sus vidas, por dentro y por fuera ya consumidos, por haber hecho una alianza
con los espíritus malignos. Y eso también les va a traer espíritus de enfermedad. Y tarde que temprano, una extinción prematura hacia la muerte. Destrozados por las enfermedades hasta el infarto, las embolias, la parálisis de sus órganos, todos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, se va enfriando. Y peor sería que desapareciera ese espíritu de sus vidas, porque es a lo que se llega, a un Walking Dead, a un zombie, o a ser una persona de los grises, de los que andan en las tinieblas, de las que andan en las tinieblas de maldad. Cuide a su familia, gente bonita. Cuide a cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande. Si usted es la autoridad ahí en su familia, como papá, como mamá, como abuelo, abuela, cuídelo, haga un esfuerzo. Dios la va a fortalecer. Dios le va a dar la guianza. Vivirá pobre, pero no va a vivir desamparada por Dios. Pero debe de haber un cambio para la familia de Juaritos, para la familia de Chihuahua, para la familia de Texas, Nuevo México, América y el Caribe. Debe haber un cambio. El cambio lo hace Jesucristo, si permanecemos en Él. Nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, si permanecemos en Él. Pero prosigo, tengan cuidado también con no nada más con la desobediencia a la familia, no nada más con la desobediencia al matrimonio, a las leyes del matrimonio, a las leyes de la familia, a las leyes de la sociedad. Si aún a las leyes del trabajo también, a las leyes del gobierno también, tengan cuidado. No se rebelen menos a las leyes de Dios. Nosotros sabemos, usted sabe, cuando el hombre se ha rebelado a las leyes de Dios, porque estamos sujetos a las leyes de Dios. Cuando hacemos las cosas bien, vamos para arriba, hacia Dios. Cuando hacemos las cosas mal, vamos al infierno. Así de simple y sencillo. Desordenados. Tenga cuidado de no ser despojado de los espíritus del bien. Por eso es necesario estar alimentándonos de los frutos del Espíritu Santo y estar buscando en cierta forma, con carácter de urgencia, de emergencia, por necesidad, los valores, los espíritus cristianos, los espíritus del Cristo vivo, y también los dones del Espíritu Santo, que pues el Espíritu Santo nos lo da conforme a nuestro Padre quiere, conforme a nuestro Señor Jesucristo quiere. Pero como dice el dicho, hay que estar ahí, en la línea del buen camino, en el camino del justo, en el camino del verdadero, del Cristo, del Mesías, del ungido, del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Rey de los tiempos, del Rey de las tempestades, porque cómo están ahorita sufriendo algunas ciudades o pueblos a causa de que las piedras hablan o la naturaleza se revela contra el pecado de la humanidad. Es una gran verdad. Por eso también nuestro llamado no nada más es para ciertas instituciones o gobiernos X, sino a todos. Gobiernos eclesiásticos, autoridades eclesiásticas, autoridades religiosas, autoridades educativas, laborales, industriales, autoridades municipales, estatales, federales, también un llamado a reconciliarse con su Creador, a reconciliarse con su Hacedor, gente bonita. Por eso alguien tiene que ir a hablarle a la sociedad, alguien tiene que hablarle a los gobiernos,
así como nosotros también proseguir hablándole a toda la familia mexicana. ¿Quién irá? ¿Quién asume esa invitación? ¿Quién asume ese reto que nos hace nuestro Señor Jesucristo para seguir llevando salvación a las almas perdidas y luz a los que andan en las tinieblas y sanidad a los enfermos, liberación, levantamiento a los caídos? Solamente esto lo podemos hacer con el Espíritu del Señor. Te invito, gente bonita, adolescente, joven, adulto, anciano. Todavía como ancianos podemos hacer algo. Y los infantes, 10, 11, 12, todavía ya pueden hacer algo a favor de sus vidas, a favor de sus padres, a favor de sus familias, a favor de sus compañeros de escuelas. Si el niño es educado, el infante, el joven es educado en la doctrina sana, como dice la Escritura ahorita que leímos del Señor, en la maestría de nuestro Señor Jesucristo, esos niños pueden enseñar a sus compañeros de escuelas, decirles que tenemos un Dios verdadero, llamado Jesucristo. El detalle es que esos niños y jóvenes aprendan bien ese nombre llamado Jesucristo o Jehová de los ejércitos, para que puedan llevar. Porque cuando se siembra ese nombre bien en una persona, la palabra bien también, y el niño, el joven, el adolescente la reciben de buena voluntad, con sinceridad en sus corazones y en sus vidas, conforme han sido enseñados por sus padres, va a haber algo maravilloso en esos infantes y en esos adolescentes prontamente, a causa de la perseverancia o la insistencia de esos padres. Porque amamos a nuestras familias, principalmente amamos a nuestro prójimo. Entonces tiene que haber una marca real, espiritual, celestial, divina en nosotros, a causa de la confianza que tenemos en nuestro Dios, en el Dios verdadero, único, vivo, y hemos aprendido a depender de Él al 90-100%. Eso téngalo por seguro, porque esa confianza y esa seguridad nos la ha dado nuestro Señor Jesucristo, el Dios eterno, el Padre eterno, el Dios fuerte. Y cuidado con los descoloridos, como decías ahorita, o como dice en la televisión, los desentonados, aguas, porque ya están drogados. Tenemos que estar en armonía con Dios, porque si nos desorientamos como un barco en el mar, sin brújula, aguas. O un avión sin poder en los aires, sin gasolina, sin gas avión, aguas. O un hombre o una mujer con el espíritu de libertinaje en las calles, aguas. Espíritus desarrapados, desorientados. Lo peor, traidores. Los traidores a nuestro Señor Jesucristo. Los desertores de las filas. Porque tenemos desertores y traidores, no nada más en las Fuerzas Armadas Mexicanas, ni en las Fuerzas Armadas Estatales, ni en las Fuerzas Armadas Municipales a causa del mal. También tenemos desertores y traidores en las filas de nuestros soldados cristianos, de nuestras guerreras de Jehová de los ejércitos, gente bonita.
para que no se espante o se impresione, porque puede pasar, pasó, está pasando y seguirá pasando hasta el final de los tiempos, porque siempre habrá un filtrado del mal, desgraciadamente. Desde que se filtró Satanás con los que buscaban de Dios, y desde que se filtró también Judas en los 12, que Dios ya sabía, que nuestro Señor Jesucristo ya sabía. También tenemos que tener cuidado nosotros, que no haya filtrados, traidores, desertores de la buena familia, de su familia, de nuestras familias, y más de la familia de Cristo. Tener cuidado, gente bonita. ¿Por qué? Porque cuando los chamucos, los demonios, Satanás se convirtieron en traidores, conspiradores en el reino de los cielos, creyendo que iban a engañar al Padre y al Hijo, a su Creador, a su Hacedor, le hicieron al loco sabiendo que no iban a ser descubiertos. Pero ¿quién se sale de la mirada de Dios, aunque se quiera esconder en lo oculto? Nadie. La omnipresencia y la omnipotencia de Dios está en todo lugar de la tierra, del universo, del reino de Dios y en su santuario. Expulsados del reino de Dios a causa de la rebeldía, Satanás y sus demonios, más de la tercera parte de ángeles caídos, rebeldes. Y estos ángeles caídos y rebeldes han sido tan perversos y tan bestiales que cuando se les meten a los hombres y mujeres, se convierten en los peores asesinos, descuartizadores, despedazadores, despedazan a la gente, descuartizan a la gente, las hacen pedacitos y hasta las convierten en, se oye feo, en pozole, como dicen por ahí, y 2 que 3 hasta en barbacoa, aguas. Fíjese el poder del maligno de Satanás y sus demonios en la gente, en qué tipo de criminal los convierte a los hombres y las mujeres de aquellos tiempos y hasta hoy. Descarriados, pierden su prestigio por voluntad propia. El hombre que se fue a correr, la mujer que se fue a correr hacia la puerta ancha que lleva a la perdición, lo hizo por voluntad propia. El adúltero, la adúltera, lo hizo por voluntad propia. El que abandona a sus hijos, el que abandona a sus padres, lo hizo por voluntad propia. No porque fue mal aconsejado, lo hizo por voluntad propia. Y está pagando las consecuencias. Entonces, por eso, si necesitamos más información, gente bonita, busquemos a Dios en espíritu y en verdad. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras, que ellas les darán testimonio de que yo existo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, el que escudriña el Antiguo Testamento, van a encontrar también el Espíritu de nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, así como nosotros encontramos también más pronto el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Para pasar a la calidad, hermanos y hermanas, de los inmortales. Porque dijo nuestro Señor Jesucristo que guarde mi palabra, no conocerá muerte. Entonces, gente bonita, no te la debes de perder. Esto es real, esto es verdadero. Dios existe, nosotros existimos.
Y nosotros existimos porque Dios existe. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Así que si hay cierta posesión de espíritus del mal en tu familia, sean hombres o mujeres, varones o doncellas, porque ciertamente cuando el hombre, la mujer es mentiroso, es engañador, es traicionero, hay rechazo entre la familia, hay faltas en la familia, en los matrimonios, desorden, corrupción, vicios ocultos, traiciones ocultas en las parejas, indecentes. La palabra conspiración suena bien feo, como la palabra traición y como la palabra desertor también suena bien feo. Aunque hay también algún difamador o algún acusador o un calumniador también a veces a causa de Satanás. La gente murmura. Malentendidos, travesuras, groserías, maldicencias en la familia, groseros, altaneros, altivos, soberbios, crueles, que después los convierten en personas sanguinarias, perversas. Así hay muchas personas en México y en otras naciones de doble ánimo, tibios, como dice la Escritura. Tenemos que tener mucho cuidado en no caer en esa tibieza espiritual, no nada más física, espiritual, porque a los tibios los vomitará Dios. Y ya cuando son vomitados por Dios, va a estar muy difícil, imposible casi, que vuelva al corazón de Dios. Entonces lo invito a que persevere, a que sea fiel y ya no sea una persona incumplida, manipuladora, maldiciente, adúltera, insalubre, mezquina, envidiosa, calumniadora, acusadora, acechadora menos, perezosa menos, coyota menos, rencorosa menos, odioso menos, loca, locuaz menos, pervertida menos, exhibicionista menos. Procure en el Espíritu del Señor. Dice la Escritura: el que vive en el Espíritu es del Espíritu, y el que es del Espíritu convive en el Espíritu. Somos del Señor Jesucristo, estamos en el Espíritu. Entonces te invito, gente bonita, a que sigas adelante, persevera en ese nombre precioso y maravilloso llamado Jesucristo, en ese nombre precioso y maravilloso llamado Jehová de los ejércitos, nuestro Padre, en su palabra y en ese Espíritu. Tú clama a Él, Él te va a responder y te va a enseñar cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. Jesucristo es tu Dios, Jehová de los ejércitos es tu Creador, es tu Hacedor, Él te hizo, Él es tu proveedor y sustentador por excelencia, oxígeno de vida eterna, alma eterna, conciencia eterna, espíritu eterno. ¿Qué más quieres, familia bonita? Si en alguna forma Dios te lo ha dado todo. Él nos dijo: voy a preparar morada para que de donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuánto le estamos creyendo a Jesucristo en espíritu y en verdad? En alma verdadera. ¿Cuánto les estamos creyendo a nuestro Padre Jehová de los ejércitos? ¿Somos o no somos? ¿To be or not to be?, dijo el americano. ¿Estamos o no estamos? Entonces tenemos que manifestarlo. Dijo nuestro Señor Jesucristo muy claro: por sus frutos los conoceréis. Entonces dijo el Señor Jesucristo: sed valientes, apartados del mal, haceos el bien, aprended de mí, dijo el Señor Jesucristo, a ser mansos y humildes de corazón, y tendréis paz en vuestros corazones. También el Señor Jesucristo nos dijo muy claro: no temáis, manada pequeña, que a vuestro Padre
le ha placido daros su reino. Qué maravilloso. Te lo invito, gente bonita, a que siga meditando en el Señor, en las promesas de nuestro Señor, en las promesas de nuestro Dios. Él no le va a fallar. Él es fiel por siempre y para siempre y por los siglos de los siglos. Es eterno, es real, es palpable, se puede sentir, porque Él le da a usted el poder de sentimiento, lo hace sensible a su presencia, lo hace sensible a su mente, gente bonita. Pero usted tiene que estar ahí. Como dijo en su palabra el Señor, sometidos a Dios. Sucederán cosas mejores, resistiremos al diablo y el diablo huirá de vosotros. Entonces perseveremos, gente bonita, el Señor es fiel y es verdadero. Y pues hasta pronto, si Dios nos permite, ¿verdad? Si no, nos escuchamos el viernes, próximamente el próximo lunes, aquí estaremos. Y Dios lo bendiga, ahí estaremos en contacto. Mañana de 3 a 4 y media, nuestros hermanos Rudy y Miriam Fraire, aquí con ustedes. Bendiciones, hasta pronto. Shalom. Ministerios Conexión 714 presentó su programa Clamor 365. Para más información, llame o deje su mensaje. WhatsApp 656-298-5417. Nos acercamos a ti para que te sientas más cerca de Dios. Escuchas. Una señal con poder más cerca de ti. Chequina Radio.